En las colinas de Monterrey, desafiando la lógica y la arquitectura convencional, se alza una estructura que parece sacada de un sueño, o más bien de una pesadilla. Es la Casa de los Tubos, un esqueleto de concreto y acero que el tiempo y la leyenda han teñido de óxido y misterio. Hoy vamos a adentrarnos en los pasillos silenciosos de este lugar, a escuchar los ecos de su trágica historia y a descubrir por qué, después de tantos años, sigue siendo un monumento al miedo y a lo inexplicable. La historia de la Casa de los Tubos comienza en la década de los 70. Un matrimonio adinerado, con una hija que utilizaba una silla de ruedas, soñaba con construir una residencia única, un hogar sin barreras, diseñado específicamente para la movilidad de su pequeña. El arquitecto ideó una estructura vanguardista, una serie de rampas cilíndricas interconectadas que ascendían por la colina, eliminando la necesidad de escaleras. Sería una fortaleza de amor, un laberinto de felicidad donde su hija podría desplazarse libremente, sintiendo el viento en su rostro mientras subía y bajaba por los tubos de concreto. La construcción avanzó a buen ritmo. Los obreros levantaron los cilindros, conectaron las rampas y dieron forma a lo que prometía ser una obra maestra arquitectónica. Pero desde el principio, el ambiente en la obra era extraño. Los trabajadores hablaban en susurros sobre herramientas que desaparecían, ruidos inexplicables cuando no había nadie más, y una sensación constante de ser observados desde las sombras de la estructura inacabada. Algunos, más supersticiosos, decían que la propia colina no quería ser perturbada. Ignoraron las advertencias, atribuyéndolas al cansancio y al viento que silbaba a través de los tubos vacíos. Un día, la familia decidió visitar el progreso de su futuro hogar. Estaban emocionados, especialmente la niña. Mientras sus padres conversaban con el arquitecto en la parte baja de la construcción, ella, llena de curiosidad, decidió explorar por su cuenta. Impulsó su silla de ruedas por una de las rampas ascendentes, imaginando cómo sería vivir allí, con vistas panorámicas de toda la ciudad de Monterrey. Subió más y más alto, sintiéndose libre, sin saber que se acercaba a su trágico destino. Nadie sabe exactamente qué ocurrió en ese momento. Algunas versiones dicen que la silla de ruedas tuvo un fallo mecánico. Otras, que un impulso repentino y descuidado la hizo perder el control. Lo cierto es que en un instante de pánico, la silla se deslizó hacia el borde de la rampa inacabada. La niña gritó, un sonido agudo que fue ahogado por el estruendo de su caída. Cayó al vacío, desde lo más alto de la estructura, y el eco de su último grito quedó atrapado para siempre entre las paredes de concreto. La tragedia fue instantánea y devastadora. Destrozados por el dolor, los padres abandonaron el proyecto de inmediato. La casa de sus sueños se había convertido en la tumba de su única hija. La construcción se detuvo y la Casa de los Tubos quedó abandonada. Un esqueleto hueco a merced de los elementos y del tiempo. Pero la historia no terminó ahí. De hecho, apenas comenzaba. Los años pasaron y la leyenda empezó a tejerse. Se decía que el espíritu de la niña nunca abandonó el lugar. Los curiosos y los valientes que se aventuraban a entrar en la propiedad por la noche contaban historias escalofriantes. Hablaban de escuchar una risa infantil que helaba la sangre, una risa que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez, rebotando en las paredes curvas de los tubos. Otros juraban haber escuchado el sonido metálico de una silla de ruedas rodando lentamente por las rampas, como si la pequeña siguiera explorando su casa inacabada. Años después, un nuevo intento se hizo para terminar la casa. Una familia diferente, quizás ignorante de la leyenda o simplemente escéptica, compró la propiedad con la intención de completar la construcción.
Contrataron a un nuevo equipo de obreros y reiniciaron los trabajos. Pero la extraña atmósfera persistía. Las herramientas volvían a desaparecer, los accidentes menores se hicieron frecuentes y los trabajadores se sentían cada vez más inquietos. La leyenda cuenta que dos obreros, mientras trabajaban en uno de los niveles superiores, comenzaron a discutir acaloradamente. De repente, sin que nadie los empujara, ambos cayeron al vacío, muriendo de la misma forma que la niña años atrás. Este segundo suceso trágico fue la confirmación para muchos: la casa estaba maldita. El proyecto fue abandonado una vez más. La Casa de los Tubos se ganó su reputación como un lugar prohibido, un portal a lo desconocido. Los buscadores de fantasmas y los exploradores urbanos la convirtieron en su meca. Equipados con cámaras y grabadoras de audio, se adentraban en sus entrañas con la esperanza de capturar una prueba de lo paranormal. Y muchos afirman haberlo conseguido. Psicofonías que registran una voz infantil diciendo «quiero jugar», orbes de luz que flotan en la oscuridad y sombras que se mueven en la periferia de la visión. La figura más recurrente en estos relatos es la de una pequeña sombra que se asoma desde las aberturas de los tubos superiores. Testigos dicen haberla visto, una silueta infantil que observa a los intrusos desde las alturas, como si vigilara su territorio. Algunos incluso afirman haber sentido una pequeña mano fría rozando su brazo en la oscuridad. Un toque gélido que te recuerda que no estás solo. Se dice que el espíritu de la niña es juguetón, pero también celoso de su espacio. No le gusta que perturben su descanso o quizás su juego eterno. Con el tiempo, la estructura original fue demolida y en su lugar se construyó una casa moderna y lujosa, intentando borrar el oscuro pasado. Pero ¿se puede realmente demoler una leyenda? Los vecinos y aquellos sensibles a estas energías aseguran que no. Dicen que en las noches de silencio absoluto, cuando el viento sopla de la manera correcta, todavía se puede escuchar el eco de una risa infantil flotando desde la colina. Afirman que la energía del lugar es tan fuerte que ninguna construcción nueva puede borrar por completo las huellas de la tragedia. La Casa de los Tubos, ya sea en su forma original o en su nueva encarnación, sigue siendo un recordatorio de que algunas historias están grabadas en el propio paisaje. Es un lugar donde la arquitectura y la tragedia se entrelazaron para crear una de las leyendas urbanas más famosas y aterradoras de México. La historia de una niña que solo quería un hogar sin barreras y que, de una forma trágica y fantasmal, encontró en esos tubos de concreto su patio de juegos eterno. Así que la próxima vez que miren hacia las colinas de Monterrey y vean esa residencia, recuerden la historia que se esconde bajo sus cimientos. Recuerden a la niña de la silla de ruedas, su risa perdida en el tiempo y la casa que nunca pudo ser su hogar, pero que se convirtió en su leyenda para siempre. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido. Si te gustan estas historias, no olvides darle like al video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras exploraciones. Déjanos en los comentarios si conoces otra versión de esta leyenda o si te has atrevido a visitar este lugar. Hasta la próxima.